Siempre he disfrutado tomarme mi tiempo con el desayuno. A los 68 años, tengo el privilegio de no tener que correr a ningún lado. Esta mañana, como todas las mañanas, preparo mi café negro con canela y mis molletes con frijoles refritos. Desde que murió mi esperanza hace 5 años, he establecido rutinas que me ayudan a mantener algo de normalidad en mi vida. Mi casa en la colonia Chapalita de Guadalajara, donde vivimos juntos por más de 30 años, se ha convertido en mi refugio. Cada rincón guarda recuerdos de nuestra vida juntos, de nuestro hijo Eduardo, de los planes que hicimos cuando éramos jóvenes y soñábamos con ver a nuestros nietos correr por este mismo patio. Antes de continuar con la historia, por favor dale like al video y comenta desde dónde nos estás viendo. Tu apoyo significa todo para mí y nos ayuda a seguir compartiendo estas historias que muchos prefieren callar. Suena el timbre de mi casa. Es temprano para visitas. Apenas las 8:00 de la mañana. Abro la puerta y encuentro a don Raúl, mi vecino de la casa de al lado. Buenos días, don Fernando. Disculpe que lo moleste tan temprano, pero ayer vi algo extraño y quería contarle. Lo invito a pasar. Raúl es un hombre serio, jubilado como yo del IMSS. No es de los que exageran o inventan chismes del barrio. Conozco a este hombre desde hace 15 años y jamás me ha mentido. Vi a unas personas tomando fotos de su casa ayer en la tarde. Cuando les pregunté qué hacían, me dijeron que estaban interesados en comprarla. Les dije que me parecía raro porque usted nunca mencionó que pensara venderla. Siento algo frío recorrerme la espalda. ¿Qué tipo de personas? Una pareja joven, bien vestida. Venían con un hombre que parecía agente de bienes raíces, traía portafolio y todo. Les tomé una foto disimuladamente con mi celular. Raúl me enseña la imagen. Efectivamente, ahí está una pareja mirando hacia mi casa, mientras un hombre de traje señala hacia el techo. Lo reconozco inmediatamente. Es mi hijo Eduardo con su esposa Alejandra. Gracias por avisarme, compadre. Voy a averiguar qué está pasando. Tan pronto como se va mi vecino, llamo a mi hijo Eduardo. A los 42 años, es toda la familia que me queda. Trabaja en una empresa de tecnología y se casó hace 3 años con Alejandra, una mujer que nunca me ha dado buena espina. Desde que ella apareció, Eduardo me visita menos, llama menos, parece distante, siempre tiene excusas para no venir los domingos a comer. El teléfono suena varias veces antes de que conteste. Papá, está muy temprano. ¿Pasó algo malo? Buenos días, hijo. Perdón por la hora. ¿Sabes algo sobre unas personas interesadas en comprar mi casa? Hay un silencio largo, demasiado largo. ¿Eduardo? ¿Estás ahí? Sí, papá. Mira, quería hablar contigo de eso personalmente. Tenía planeado ir a verte hoy. Pues ven ahora mismo. Necesito entender qué está pasando. Eduardo llega 1 hora después. Viene solo, lo cual me sorprende. Normalmente Alejandra no lo deja salir de su vista. Noto que está nervioso, se frota constantemente las manos, algo que hace desde niño cuando tiene que confesar alguna travesura. Papá, he estado pensando mucho en ti desde que murió mamá. Estás viviendo solo en esta casa tan grande. Es demasiado espacio para una persona y el mantenimiento debe ser caro. Lo miro fijamente. Ve al grano, Eduardo. Alejandra y yo encontramos un departamento perfecto para ti. Más pequeño, en una zona con más servicios, cerca de un parque donde podrías caminar, y está en planta baja, sin escaleras. ¿Y quién te dijo que yo me quiero mudar? Esta es mi casa, donde viví con tu madre, donde te criamos. Eduardo suspira. Papá, a tu edad tienes que pensar de manera práctica. Esta casa vale mucho dinero que podrías usar para vivir mejor.
Hablé con un agente de bienes raíces solo para tener una idea del valor. Quería sorprenderte con opciones concretas ya en su lugar. El agente dice que podríamos conseguir casi 8,5 millones de pesos. Imagínate todo lo que podrías hacer con ese dinero. Me paro lentamente. Eduardo, aprecio tu preocupación, pero yo no voy a vender mi casa. No necesito un departamento más pequeño. No necesito estar cerca de un parque. Estoy perfectamente bien aquí. Se acabó la discusión. Veo un destello de frustración en sus ojos. No es la primera vez que lo veo desde que se casó con Alejandra. Parece una persona diferente. Ella viene de una familia con dinero, pero que aparentemente lo perdió todo en malos negocios. Los papás de Alejandra, Roberto y Carmen, son el tipo de personas que mantienen las apariencias a toda costa. He notado cómo miran mi casa, cómo preguntan sobre mis ahorros, cómo hacen comentarios sobre lo solo que debe sentirse don Fernando en esa casa tan grande. Papá, al menos piénsalo. No puedes aferrarte a las cosas materiales. Mamá ya no está aquí, y esta casa guarda demasiados recuerdos tristes. Para mí son recuerdos valiosos, no tristes. Y no lo voy a pensar. Mi decisión está tomada. Eduardo se va visiblemente molesto. Hay algo en todo esto que no me cuadra. Decido llamar a mi amigo Carlos, un abogado jubilado con quien juego dominó los jueves en el parque. Le cuento lo que pasó. Fernando, no me gusta cómo suena eso. ¿Por casualidad has revisado tus documentos últimamente? ¿Escrituras, testamento, poder notarial? Están en la caja de seguridad del banco. Nadie tiene acceso excepto yo. ¿Estás seguro? ¿Eduardo no tiene copia de la llave? Lo pienso. Hace un año, cuando tuve una cirugía menor de la vesícula, le pedí a Eduardo que guardara una copia de la llave por si me pasaba algo. Se la di en un sobre sellado. Carlos, creo que necesito ir al banco ahora mismo. Te acompaño. En el banco, el gerente me recibe con su amabilidad de siempre. Cuando abro la caja de seguridad, todo parece estar en orden. Los documentos importantes están ahí. El testamento, los títulos de propiedad de la casa, mi pasaporte. Pero algo me molesta. Carlos, con su ojo experto, revisa las escrituras. Fernando, ¿cuándo fue la última vez que viste estos documentos? Hace unos 6 meses. ¿Por qué? Porque estas no son las escrituras originales. Son copias muy bien hechas, pero copias al fin y al cabo. Siento que el suelo se mueve bajo mis pies. Carlos continúa revisando y encuentra más irregularidades. Aquí hay un poder notarial a nombre de Eduardo. ¿Recuerdas haberlo firmado? Jamás. Pues aparentemente le has dado poder para manejar tus bienes, incluyendo la autoridad para vender propiedades. Salimos del banco en silencio. Mi mente trabaja a toda velocidad tratando de entender qué está pasando. Mi propio hijo robando mis documentos, falsificando mi firma. ¿Hasta dónde ha llegado? Fernando, necesitamos actuar rápido, dice Carlos. Primero, vamos a un notario a revocar ese poder. Después, necesitamos presentar una denuncia. ¿Denunciar a mi propio hijo? Si no lo haces, podrías perder tu casa, y quién sabe qué más esté planeando. Pasamos el resto del día entre notarios y abogados. Revoco el poder fraudulento y firmo nuevos documentos protegiendo mis bienes. Carlos me presenta a Patricia, una contadora forense que trabaja con casos de fraude. Señor Mendoza, necesitamos revisar sus cuentas bancarias y movimientos financieros de los últimos meses, me dice Patricia. Lo que descubrimos me deja helado. Ha habido transferencias pequeñas pero regulares de mis cuentas a una cuenta a nombre de Eduardo y Alejandra. No son cantidades que notaría fácilmente, pero sumadas
representan casi 350.000 pesos en el último año. Caso clásico de sangrado financiero, explica Patricia. Empiezan con cantidades pequeñas para probar si te das cuenta. Como no dijiste nada, fueron aumentando gradualmente. Esa noche no puedo dormir. Me siento traicionado, usado. El hijo que crié con tanto amor, al que le di todo lo que pude, ahora conspira a mis espaldas para robarme. Me pregunto cuánto de esto es influencia de Alejandra y sus padres. La mañana siguiente, Carlos llega temprano a mi casa. Tiene noticias. He estado investigando. Tu hijo y Alejandra han estado gastando mucho dinero últimamente. Compraron un coche nuevo. Están remodelando su departamento. Y aparentemente tienen planes de viaje. ¿Viajar a dónde? Francia, París. Encontré reservaciones a su nombre para dentro de 2 semanas. 4 boletos. Eduardo, Alejandra y los papás de ella. Me siento en mi sillón favorito, abrumado por la información. ¿Qué hice mal, Carlos? ¿En qué momento mi hijo se convirtió en esto? No es tu culpa, Fernando. Hay personas que saben manipular, que encuentran debilidades y las explotan. Por lo que me has contado de Alejandra y su familia, son expertos en eso. ¿Qué hacemos ahora? Ya iniciamos los procesos legales para proteger tus bienes, pero creo que debemos dejarlos avanzar un poco más con su plan. ¿Qué? ¿Por qué? Porque si los enfrentamos ahora, podrían negar todo. Necesitamos evidencia sólida de sus intenciones. No me gusta la idea, pero sé que Carlos tiene razón. Decidimos seguir monitoreando la situación sin alertarlos. Patricia se encarga de revisar mis cuentas bancarias diariamente, mientras Carlos contacta a algunos conocidos en el mundo de bienes raíces para averiguar más sobre la supuesta venta de mi casa. Una semana después, recibo una llamada de Eduardo. Su voz suena extrañamente alegre. «Papá, ¿podemos vernos hoy? Tengo buenas noticias». «Claro, hijo, ven a la casa. Esta vez viene con Alejandra». Ella, con su sonrisa perfecta y modales estudiados, me abraza efusivamente. «Don Fernando, qué gusto verlo. Hace tanto que no platicamos». Les ofrezco café, manteniendo la calma a pesar de estar furioso por dentro. Quiero ver hasta dónde son capaces de llegar. «Papá», comienza Eduardo, «hemos estado pensando mucho en ti. Nos preocupa verte solo en esta casa tan grande». Alejandra interviene. «Don Fernando, querido, creemos que se merece descansar después de tantos años de trabajo. Eduardo y yo queremos invitarlo de vacaciones». «¿Vacaciones?» «Sí», exclama ella entusiasmada. «A París. Siempre ha dicho que le gustaría conocer Europa». «Es nuestro regalo para usted», continúa Eduardo. «Iremos nosotros, usted y los papás de Alejandra. Ya tenemos los boletos y reservaciones en un hotel hermoso cerca del Sena». Los miro fijamente, tratando de controlar mi indignación. ¡Qué generosos! ¿Y de dónde salió el dinero para un viaje tan caro? Noto que intercambian una mirada rápida. Eduardo responde. «Hemos estado ahorrando, papá, y los papás de Alejandra también contribuyeron». «Ya veo. ¿Y cuándo sería este viaje?» «En una semana, el próximo viernes». Finjo considerar la propuesta. «Suena maravilloso, hijo. Déjame pensarlo, y mañana les doy una respuesta». Cuando se van, inmediatamente llamo a Carlos y Patricia. ¿Les cuento sobre la invitación? «Es parte del plan», dice Carlos. «Te quieren fuera del país para poder vender la casa sin que estés aquí para impedirlo». Patricia asiente. «Y probablemente planean quedarse allá más tiempo del que te están diciendo, o incluso dejarte ahí». La idea me golpea como un puñetazo. ¿Serían capaces de abandonarme en un país extranjero, sin hablar el idioma, sin recursos? La respuesta, tristemente, parece ser que sí. «Tengo una idea», dice Carlos.
Sigámosles el juego. Diles que sí vas al viaje. ¿Por qué? Para tender nuestra propia trampa. Si esta primera parte de la historia te conmovió, no olvides suscribirte y activar las notificaciones para más historias de vida que te harán reflexionar. Tu apoyo es lo que nos permite seguir compartiendo estas experiencias que muchos prefieren mantener en silencio. Los siguientes días son un torbellino de actividad. Mientras finjo emoción por el viaje con Eduardo y Alejandra, Carlos, Patricia y yo trabajamos incansablemente reuniendo evidencia. Descubrimos que efectivamente existe un contrato de compraventa de mi casa con mi firma falsificada por 7.850.000 pesos. El comprador es una empresa fantasma que después de seguir el rastro del dinero resulta estar vinculada a Roberto, el papá de Alejandra. También encontramos más transferencias de mis cuentas, ahora más grandes y frecuentes. Me han sacado otros 220.000 pesos en los últimos días. Con toda la evidencia en mano, Carlos me ayuda a presentar una denuncia formal por fraude, falsificación de documentos y abuso contra adulto mayor. No incluimos a Eduardo en la denuncia inicial, solo a Alejandra y sus padres. Quiero darle a mi hijo una última oportunidad de recapacitar. La noche antes del supuesto viaje, recibo una llamada de Eduardo. «Papá, mañana paso por usted a las 9:00 para ir al aeropuerto. ¿Ya tiene todo listo?» «Sí, hijo, todo listo». Mi voz suena tranquila, pero tengo el corazón destrozado. «Perfecto. Descanse bien. Mañana comienza nuestra gran aventura». Cuelgo el teléfono y miro a Carlos y Patricia, que han estado conmigo estos días, apoyándome incondicionalmente. «Mañana es el día», dice Carlos. «¿Estás seguro de que quieres seguir con el plan?» Asiento lentamente. Mi hijo tomó su decisión. Ahora yo tomo la mía. Esa noche, sentado en mi patio, contemplo las estrellas y pienso en Esperanza. ¿Qué diría de todo esto? Casi puedo escuchar su voz diciéndome que sea fuerte, pero también justo, que el amor no significa permitir el abuso, que a veces la verdadera lección del amor es poner límites. Mañana enfrentaré la traición más dolorosa de mi vida, pero lo haré con dignidad, con la frente en alto, y sobre todo, lo haré con justicia, porque nadie, ni siquiera mi propio hijo, tiene derecho a robar no solo mi casa y mi dinero, sino también mi dignidad. A las 7:00 de la mañana ya estoy despierto. No he dormido bien, pero la adrenalina me mantiene alerta. Preparo mi café con canela como todas las mañanas, tratando de mantener una apariencia de normalidad, mientras repaso mentalmente cada paso del plan que hemos trazado. Carlos llega a las 8:00, seguido de Patricia. Ambos me miran con preocupación. «¿Estás seguro de esto, Fernando?», pregunta Carlos. «Completamente seguro. Mi hijo eligió su camino. Ahora yo elijo el mío». Patricia revisa su tablet. «Tenemos todo listo. La denuncia está presentada, pero sellada. El juez está al tanto de la situación y ha autorizado las medidas cautelares que solicitamos». «¿Y las cuentas?», pregunto. «En cuanto dé la señal, activamos el congelamiento. No podrán acceder a los fondos una vez que estén fuera del país». Suena el timbre. Carlos y Patricia se retiran discretamente al cuarto de visitas. Abro la puerta y ahí está Eduardo, sonriendo, con una pequeña maleta. «Buenos días, papá. ¿Listo para la gran aventura?» Lo miro con cuidado, buscando en sus ojos algún atisbo de remordimiento, alguna señal del hijo que crié. No encuentro nada. «Listo, hijo. Solo déjame traer mi maleta». Regreso con una bolsa pequeña que preparé para mantener la farsa. Eduardo la toma y la lleva al coche donde espera Alejandra. «Don Fernando, qué emocionante. París nos espera», exclama con su entusiasmo artificial. Me siento en el asiento trasero. Durante el viaje al aeropuerto,
Alejandra no para de hablar sobre los lugares que visitaremos, los restaurantes, las tiendas. Eduardo maneja en silencio. Ocasionalmente me mira por el espejo retrovisor. «Por cierto, papá», dice Eduardo, «traje los documentos del seguro de viaje. Necesito que firme aquí». Me pasa una carpeta. La abro y encuentro varios documentos. Finjo leerlos, mientras en realidad busco lo que Carlos me advirtió. Una autorización escondida entre los papeles del seguro. Efectivamente, ahí está. Un documento que me comprometería a otorgar poder a Eduardo para manejar mis bienes durante mi ausencia. El contrato de venta falsificado de la casa era solo el comienzo. Ahora buscan mi firma genuina para validar todo el fraude. «Hijo, se me olvidaron mis lentes para leer. ¿Me lo puedes leer?» Eduardo se pone nervioso. «No es nada importante, papá. Solo seguro de viaje estándar». Insisto. «Si voy a firmar algo, quiero saber qué es». Alejandra interviene rápidamente. «Don Fernando, vamos a llegar tarde al aeropuerto. Puede firmarlo allá con calma». Asiento, fingiendo ceder. Llegamos al aeropuerto y nos encontramos con los papás de Alejandra. Roberto, un hombre robusto con un traje caro, pero pasado de moda. Y Carmen, delgada y con joyería excesiva, me saludan efusivamente. «Don Fernando, qué gusto verlo», exclama Roberto. «Este viaje será inolvidable. No saben qué tan cierta es esa afirmación». Eduardo mencionó lo del seguro de viaje. ¿Tiene los papeles para que yo firme ahora?, pregunto inocentemente. Noto cómo intercambian miradas. Eduardo saca la carpeta otra vez. «Claro, papá, aquí están». Tomo los documentos y saco una pluma. «Déjeme leerlos primero». «Papá, ya le dije que es solo seguro estándar», insiste Eduardo. Su voz traiciona su nerviosismo. Empiezo a leer en voz alta, específicamente la parte sobre el poder notarial escondido. La cara de Eduardo se pone pálida. Roberto interviene. «Don Fernando, estas son formalidades. En caso de emergencia durante el viaje, Eduardo necesitaría poder para tomar decisiones». «¿Decisiones como vender mi casa?», pregunto directamente. El silencio que sigue es ensordecedor. Los cuatro me miran atónitos. «No sé de qué está hablando», dice finalmente Eduardo, pero su voz tiembla. Guardo los documentos en mi chamarra. Creo que todos sabemos perfectamente bien de qué estoy hablando. Carmen mira su reloj con drama exagerado. «Vamos a perder el vuelo. Podemos discutir esto después». «No habrá después», respondo. «Yo no voy a ningún lado». Eduardo toma mi brazo, bajando la voz. «Papá, ¿está haciendo un escándalo? Vámonos. El avión nos está esperando». Me libero de su agarre. «El avión los está esperando a ustedes. Yo me quedo aquí». Alejandra intenta una nueva táctica. Sus ojos se llenan de lágrimas falsas. «Don Fernando, ¿qué pasa? Planeamos este viaje con tanto cariño para usted». «Déjense de actuaciones, Alejandra. Lo sé todo. Sé de los documentos falsos. Sé de las transferencias de dinero. Sé de la venta de mi casa». Sus rostros se transforman. La fachada de bondad desaparece, revelando lo que realmente son. Roberto da un paso amenazante hacia mí. «No sabe con quién se está metiendo, viejo. Mejor súbase a ese avión y todos contentos». En ese momento, como si fuera una señal, Carlos aparece con 2 policías. Carlos se acerca a nosotros. «¿Algún problema, Fernando?» Roberto inmediatamente retrocede. Eduardo mira a los policías y luego a mí, empezando a entender la situación. «Papá, ¿qué ha hecho?» «Lo que tenía que hacer, hijo, protegerme». Carlos le entrega a uno de los oficiales un sobre. «Aquí está la denuncia por fraude, falsificación de documentos y abuso contra adulto mayor,
junto con las pruebas que la sustentan. El oficial revisa los documentos y asiente. Señor Roberto Vázquez, señora Carmen Vázquez, quedan arrestados. Tienen derecho a guardar silencio. Mientras los oficiales les leen sus derechos a los papás de Alejandra, ella se acerca a Eduardo y le susurra algo al oído. Él asiente y ambos se alejan. «Papá, esto es un malentendido», dice Eduardo acercándose otra vez. «Déjeme explicar». No hay nada que explicar. Las pruebas hablan por sí solas. Por favor, dígales que liberen a Roberto y Carmen. Podemos resolver esto en familia. Ya no hay familia que resolver, Eduardo. Tú la destruiste. Veo dolor en sus ojos, pero no sé si es genuino o solo miedo a las consecuencias. Alejandra se acerca, su actitud completamente cambiada. Don Fernando, sea razonable. Nadie iba a salir lastimado. Solo queríamos un nuevo comienzo. ¿A costa de mi casa, de los ahorros de toda mi vida? Alejandra baja la voz, su tono ahora amenazante. Piénselo bien. Si continúa con esto, Eduardo también va a caer. ¿Realmente quiere ver a su único hijo en la cárcel? La miro directamente. Esta mujer ha manipulado a mi hijo, lo ha convertido en alguien que no reconozco. Pero tiene razón en algo. No quiero ver a Eduardo en la cárcel. Carlos, llamo a mi amigo. Explícales la situación. Carlos se acerca con su portafolio. Su presencia imponente hace que Alejandra retroceda. La denuncia actual solo incluye al señor y la señora Vázquez. Eduardo y usted, señora, no están mencionados todavía. ¿Qué quiere decir con todavía?, pregunta Eduardo. Que depende de ustedes si quieren agregarse a la lista. El señor Mendoza ha sido extremadamente generoso al darles una oportunidad. Les explico la situación. Pueden abordar ese avión a París como estaba planeado, pero con condiciones. Primero, Eduardo debe firmar un documento reconociendo el fraude y renunciando a cualquier reclamo sobre mi casa o bienes. Segundo, deben devolver hasta el último centavo que me han robado. Tercero, al llegar a París, descubrirán que sus tarjetas de crédito no funcionan. ¿Qué? ¿Cómo es posible?, exclama Alejandra. Patricia, que había permanecido en segundo plano, se acerca. Se ha emitido una alerta internacional por posible fraude bancario. Todas sus cuentas están congeladas. Alejandra mira a Eduardo, pánico en sus ojos. ¿Qué vamos a hacer? No tenemos dinero. Tendrán acceso a una cantidad diaria pequeña para subsistencia básica, explica Patricia. Suficiente para comida y hospedaje modesto mientras se resuelve la investigación. Eduardo me mira, finalmente entendiendo la magnitud de la situación. Papá, por favor, no nos haga esto. Yo no hice nada, Eduardo. Ustedes se lo hicieron todos solos. Carlos saca un documento. Si firman esto ahora, se pueden ir. De lo contrario, tendremos que ampliar la denuncia para incluirlos. Veo la lucha interna en los ojos de Eduardo. Mira a Alejandra, quien asiente ligeramente. Toma la pluma y firma. Ella hace lo mismo. ¿Y ahora qué?, pregunta Eduardo. Ahora se suben a ese avión, respondo, y esperan instrucciones del Consulado de México en París. ¿Y los papás de Alejandra? Ellos no van a ningún lado. Tienen cargos más serios que enfrentar. Roberto y Carmen son escoltados por los oficiales. Carmen grita insultos, mientras Roberto amenaza con abogados y conexiones, pero sus amenazas suenan huecas. Alejandra se acerca ahora a sus padres, lágrimas corriendo por sus mejillas. Esta vez parecen reales. Los voy a sacar de esto, se los prometo, les dice. Vámonos, Alejandra, dice Eduardo jalando su brazo. Ya no podemos hacer nada más aquí. Antes de irse, Eduardo se detiene frente a mí. ¿Por qué, papá? ¿Por qué no me habló directamente?
Intenté hacerlo, hijo, muchas veces, pero dejaste de escucharme hace mucho tiempo. Se alejan hacia la puerta de abordaje. Dos figuras solitarias arrastrando maletas llenas de sueños robados. Carlos pone su mano en mi hombro. ¿Está bien, Fernando? No, no estoy bien, pero hice lo correcto. Salimos del aeropuerto en silencio. El día está brillante, contrastando con la oscuridad que siento por dentro. En el coche, Patricia revisa su tablet otra vez. Ya activé los congelamientos de cuentas. También envié notificación a la embajada en París. Los estarán esperando. ¿Y la casa?, pregunto. El proceso para revertir la venta ya está en marcha. Con las pruebas que tenemos, no habrá problema en anular el contrato fraudulento. Regreso a mi casa. Esa casa que casi pierdo, que contiene los recuerdos de una vida entera con esperanza. Carlos y Patricia insisten en quedarse conmigo esa noche, preocupados por mi estado emocional. Acepto su compañía, agradecido por estos amigos que han estado a mi lado en los momentos más oscuros. Esa noche, sentado en mi estudio, encuentro una foto vieja de Eduardo cuando era niño. Está sonriendo a la cámara, inocente, sincero. ¿En qué momento perdí a ese niño? ¿Fue cuando murió Esperanza? ¿Fue cuando apareció Alejandra? ¿O fue mucho antes algún error que cometí como padre? Suena el teléfono. Es un número desconocido. Buenas noches, señor Mendoza. Habla Lucía Fuentes del Consulado de México en París. Quería informarle que su hijo y su nuera ya fueron notificados de la situación. ¿Cómo reaccionaron? Como era de esperarse. La señora hizo una escena. Su hijo se mantuvo callado la mayor parte del tiempo. Entiendo. ¿Cuál es el siguiente paso? Mañana deben presentarse a firmar los documentos de renuncia a las propiedades y cuentas bancarias. Después de eso, depende de ellos lo que hagan. Le agradezco la información y cuelgo. Carlos, que ha escuchado la conversación, me mira. ¿Quiere ir? ¿Ir a dónde? A París, para estar presente cuando firmen. La idea me sorprende. ¿Por qué? Para cerrar este capítulo cara a cara, para que vean que no actuó por venganza, sino por justicia. Lo pienso. La idea de enfrentar a Eduardo, otra vez, genera sentimientos encontrados. Dolor, rabia, tristeza, pero también una extraña sensación de necesidad de ponerle punto final a esta historia. No sé, Carlos. Necesito pensarlo. La mañana siguiente, tomo mi decisión. La confrontación apenas comienza. Don Fernando debe decidir si viajará a París para el enfrentamiento final con su hijo. ¿Será capaz de perdonar la traición más grande de su vida? La mañana siguiente, tomo mi decisión. Llamo a la embajada y coordino con Lucía. Después le pido a Patricia que me ayude con los arreglos de viaje. ¿Está seguro de esto, don Fernando?, me pregunta mientras hace la reservación del vuelo. Sí, necesito verlo a los ojos una última vez. En las siguientes 48 horas viajo a París con Carlos. Es mi primera vez en Europa, pero no siento la emoción que debería. No vengo como turista, sino como testigo de mi propia tragedia familiar. Nos hospedamos en un hotel sencillo cerca de la embajada. La mañana de la cita me visto con cuidado. Quiero proyectar dignidad, no debilidad. Carlos y yo desayunamos en silencio antes de dirigirnos a la embajada. Lucía nos recibe en la entrada. Es una mujer joven de aspecto profesional. Su hijo y su nuera llegarán en 20 minutos, nos informa. ¿Quiere esperarlos aquí o prefiere que no lo vean hasta el momento de la firma? Prefiero que sea una sorpresa, respondo. Nos llevan a un cuarto adjunto, donde podemos ver a través de un cristal de una sola vista. Eduardo y Alejandra llegan puntualmente. Él se ve demacrado, con ojeras
profundas y ropa arrugada. Ella mantiene mejor apariencia, pero su confianza usual parece disminuida. Lucía les explica el procedimiento. Deben firmar varios documentos renunciando a cualquier derecho sobre mi casa y bienes. También deben comprometerse a devolver todo el dinero robado. ¿Y después qué?, pregunta Eduardo. ¿Seguiremos con las cuentas congeladas? Una vez firmados los documentos, se liberará un monto mensual limitado. El resto permanecerá retenido hasta completar la devolución total de los fondos extraídos. Alejandra parece indignada. ¿Cómo se supone que vivamos así? Debieron haber pensado en eso antes de cometer fraude, responde Lucía con frialdad profesional. Eduardo toma los documentos y empieza a firmar sin siquiera leerlos. Alejandra duda, pero finalmente hace lo mismo. ¿Es todo?, pregunta Eduardo cuando terminan. Casi, responde Lucía. Hay un testigo que quiere estar presente. Eduardo levanta la vista confundido. Es entonces cuando entro a la sala, seguido de Carlos. La sorpresa en sus rostros es indescriptible. «Papá», murmura Eduardo palideciendo. Alejandra se queda sin palabras por primera vez desde que la conozco. Me siento frente a ellos, mirándolos directamente. No hay rabia en mi mirada, solo tristeza y determinación. Quise estar presente, digo simplemente, para que vieran que esto no es un juego, no es una amenaza vacía, es la consecuencia de sus acciones. Eduardo trata de hablar, pero las palabras parecen atorársele en la garganta. Alejandra mantiene la mirada baja, inusualmente silenciosa. No vine a París a humillarlos o a regodearme en su desgracia. Vine a darles algo. Saco un sobre grueso de mi portafolio, lo pongo sobre la mesa y lo empujo hacia Eduardo. «¿Qué es esto?», pregunta sin atreverse a abrirlo. «Ábrelo». Con manos temblorosas, Eduardo abre el sobre. Dentro hay fotografías, muchas fotografías de él cuando era niño. Con Esperanza y conmigo en su graduación, en Navidades pasadas, momentos felices de una familia que ya no existe. Y al final, una carta breve escrita con mi puño y letra imperfecto. Eduardo la lee en silencio. Las lágrimas empiezan a correr por sus mejillas. Alejandra trata de leer por encima de su hombro, pero él aleja la carta. «Eduardo», le digo suavemente, «yo no te quité nada. Solo detuve lo que tú me estabas quitando a mí». Nos miramos en silencio, padre e hijo, separados por una mesa y por un abismo de traición que parece imposible de cruzar. Y en ese momento entiendo que mi verdadera venganza no fue el plan elaborado, ni las cuentas congeladas, ni la denuncia. Mi verdadera venganza es esta: estar aquí con la dignidad intacta, mostrarle que el dinero nunca fue lo importante. Lo importante era la confianza, la familia, el amor. Todo lo que él decidió tirar a la basura. El silencio en la sala de la embajada es denso, casi palpable. Eduardo continúa mirando las fotografías con manos temblorosas. Alejandra ha dejado de tratar de ver la carta y ahora me observa con una mezcla de rabia y miedo. «¿Cómo llegó hasta aquí?», pregunta finalmente Eduardo. «Tomé un avión igual que ustedes. La diferencia es que yo pagué mi boleto con dinero ganado honestamente». Alejandra se levanta bruscamente. «Esto es ridículo. No nos pueden tener así, atrapados en un país extranjero sin apenas recursos». «Yo no los tengo atrapados. Son libres de regresar a México cuando quieran a enfrentar los cargos». Ella escupe. «Muy conveniente». Carlos interviene. «Los cargos son solo contra los padres de la señora por ahora. Ustedes firmaron un acuerdo de restitución que, si lo cumplen, los mantendrá fuera del proceso penal». Eduardo levanta la vista de las fotografías.
Sus ojos están enrojecidos. ¿Qué pasó con Roberto y Carmen? Están detenidos, respondo. El juez negó la libertad bajo fianza por riesgo de fuga. Alejandra golpea la mesa con las manos. Son mis padres. No puede hacerles esto. Yo no les hice nada. Se lo hicieron a sí mismos cuando decidieron robarme. Lucía, la representante de la embajada, se aclara la garganta. Los documentos están firmados y en orden. A partir de ahora tendrán acceso a un subsidio mensual de 1.200 euros hasta que se liquide la deuda. ¿1.200 euros? Casi grita Alejandra. Eso no es nada en París. Ni siquiera cubre la renta de un departamento decente. No tienen que quedarse en París, dice Carlos. Pueden regresar a México y buscar trabajo. Eduardo pone las fotografías de nuevo en el sobre silenciosamente, pero mantiene la carta en su mano. ¿Puedo hablar con usted a solas, papá? Miro a Carlos, que asiente ligeramente. Está bien. Lucía nos lleva a un cuarto más pequeño y nos deja solos. Eduardo se sienta frente a mí, la carta arrugada entre sus dedos. ¿Por qué lo hizo de esta manera?, pregunta. ¿Por qué no me habló directamente? Intenté hacerlo, Eduardo. El día que viniste a hablarme de vender la casa, te dije claramente que no me interesaba, pero tú ya habías falsificado documentos. Ya estabas sacando dinero de mis cuentas. ¿De qué había que hablar? Baja la mirada. Las cosas no son como usted piensa. Entonces esclaréceme. Alejandra comienza y se detiene. Sus padres tienen problemas financieros serios, deudas con gente peligrosa. Nos dijeron que necesitaban el dinero para salvar a todos, incluyendo a Alejandra. ¿Y eso justifica robarme? No, no lo justifica. Pero tenía miedo. Roberto me enseñó fotos de gente golpeada. Me dijo que así íbamos a terminar, si no conseguíamos el dinero. Lo miro fijamente, buscando verdad en sus ojos. Parecía sincero, pero también parecía sincero cuando me invitó al supuesto viaje familiar. ¿Por qué no me pediste ayuda? ¿Por qué no confiaste en mí? Roberto dijo que no debía involucrar a nadie más, que sería peor. También dijo cosas sobre usted, que era egoísta, que tenía todo ese dinero ahorrado mientras ellos estaban desesperados. ¿Y le creíste? Eduardo se queda callado por un momento. No al principio, pero Alejandra lloraba todos los días, temerosa por sus padres, y ellos insistían en que usted nunca ayudaría, que solo le importaba su dinero y su casa. La casa donde creciste, el dinero que iba a ser tu herencia algún día. Lo sé, murmura. Arruiné todo. Permanecemos callados por unos minutos. Parte de mí quiere creer su explicación. Quiere pensar que mi hijo fue manipulado, presionado. Pero otra parte recuerda su frialdad, su determinación al ejecutar el plan. Esa carta que escribió, dice finalmente Eduardo, levantando el papel arrugado. Dice que usted no me quitó nada. Solo detuvo lo que yo le estaba quitando a usted. Pero sí me quitó algo, papá. Quitó su confianza. Tú la destruiste primero. Lo sé, y no sé cómo recuperarla. Suspiro profundamente. Ni yo tampoco, hijo. Regresamos al cuarto principal donde Alejandra habla agitadamente con Lucía. Una injusticia completa. Exijo hablar con el cónsul. Lucía mantiene su compostura profesional. El cónsul está al tanto de la situación y respalda las medidas tomadas. Son consecuencias de acciones ilegales debidamente documentadas. Alejandra me ve entrar y cambia su estrategia. Don Fernando, piense en su hijo, su único hijo. ¿Realmente quiere dejarnos así en un país extranjero? No están abandonados. Tienen suficiente para sobrevivir mientras encuentran trabajo. ¿Trabajo? No hablamos francés.
¿Cómo vamos a trabajar aquí? Hay muchas opciones para hispanohablantes, interviene Lucía. La embajada puede orientarlos. Eduardo toma la mano de Alejandra. Basta, Alejandra. Aceptemos las consecuencias. La mirada que le da está cargada de resentimiento. ¿Te vas a rendir así después de todo lo que hicimos para llegar hasta aquí? Precisamente por lo que hicimos estamos en esta situación, responde Eduardo con una firmeza que me sorprende. Me preparo para despedirme. He dicho lo que tenía que decir. He entregado lo que tenía que entregar. Nos veremos en México cuando decidan regresar, les digo. ¿Y mientras tanto? Pregunta Alejandra. ¿Qué pasará con mis padres? Enfrentarán un juicio. Las pruebas son abrumadoras, pero tienen derecho a un abogado y a defenderse. Necesito dinero para contratarles un buen abogado, insiste. Lo siento, pero no lo tendrán. Ni de mí, ni de las cuentas congeladas. Salimos de la embajada. Afuera una llovizna ligera cae sobre París. Carlos y yo caminamos en silencio hasta llegar a un pequeño café cercano. ¿Cómo se siente?, me pregunta mientras nos sentamos. Vacío, respondo honestamente. Esperaba sentir algo diferente. Satisfacción, tal vez, o alivio, pero solo siento un gran vacío. Es normal. Ha perdido a su hijo sin importar cómo haya pasado. ¿Cree que fue manipulado? Me dijo que los padres de Alejandra lo amenazaron. Carlos considera la pregunta. Es posible. Roberto Vázquez tiene antecedentes, aunque no pudimos usarlos en el caso porque están sellados. Pero también es posible que Eduardo esté buscando excusas. Asiento lentamente. ¿Sabe qué es lo más triste? Que parte de mí quiere creerle. Quiere pensar que mi hijo no sería capaz de traicionarme por voluntad propia. El tiempo lo dirá, Fernando. Sus acciones de ahora en adelante mostrarán quién es realmente. Regresamos a México al día siguiente. El vuelo es largo y silencioso. Pienso en Eduardo, en Alejandra, en lo que están enfrentando ahora. Parte de mí se pregunta si fui demasiado duro. Otra parte sabe que hice lo correcto. Al llegar a casa, todo parece extrañamente normal. Las mismas paredes, los mismos muebles, las mismas fotografías en los estantes. Pero algo ha cambiado fundamentalmente. El hogar que construí con esperanza, que llenamos de amor y recuerdos, ahora está manchado por la traición. Los días siguientes son una mezcla de trámites legales, reuniones con abogados y momentos de profunda introspección. Patricia me informa regularmente sobre el estado de las cuentas y los avances en revertir la venta fraudulenta de la casa. El juez ha emitido una resolución preliminar a su favor. Me dice una tarde mientras revisamos documentos en mi estudio. La venta queda anulada provisionalmente hasta la resolución final del caso. ¿Y Roberto y Carmen? Siguen detenidos. El fiscal ha encontrado más casos de fraude en su historial. Aparentemente, no es la primera vez que hacen algo así. ¿Has sabido algo de Eduardo y Alejandra? Patricia duda un momento. Eduardo llamó a la oficina esta mañana. Eduardo llamó a la oficina esta mañana. Preguntó por usted. ¿Qué quería? Dice que tiene información importante sobre los negocios turbios de sus suegros. Considero esto. ¿Eduardo está tratando de redimirse o es solo otra manipulación? ¿Le diste mi número? No, no sin su autorización. Agradezco su discreción. Dile que me puede enviar la información por escrito a través de la embajada. 2 semanas después, recibo un sobre grueso enviado desde París. Contiene documentos, fotografías y notas escritas a mano por Eduardo. Muestran una red de negocios fraudulentos operados por Roberto Vázquez durante años. Estafas inmobiliarias,
préstamos usurarios, incluso conexiones con lavado de dinero. Carlos revisa los documentos conmigo. Esto es dinamita pura, Fernando. Con esto, los Vázquez no van a salir de la cárcel en muchos años. ¿Por qué crees que Eduardo me mandó esto? Puede estar tratando de distanciarse de ellos, o realmente quiere hacer lo correcto, aunque sea tarde. Entrego la información a las autoridades. El caso contra Roberto y Carmen se fortalece considerablemente. Eduardo es llamado a testificar por videoconferencia desde la embajada en París. Según Carlos, que asiste a la audiencia, Eduardo testifica detalladamente sobre cómo sus suegros planearon y ejecutaron múltiples fraudes, incluyendo el intento de robo de mi casa. Claramente dijo que lo presionaron y amenazaron, me informa Carlos después, pero también admitió su propia culpa y responsabilidad. ¿Y Alejandra? No testificó. Aparentemente, se ha distanciado de Eduardo desde que entregó información contra sus padres. Un mes después de nuestro enfrentamiento en París, recibo una llamada de un número desconocido. Papá, la voz de Eduardo suena diferente, más cansada, más humilde. Eduardo, ¿cómo estás sobreviviendo? Alejandra me dejó. Dijo que nunca me perdonaría haber traicionado a sus padres. Lo siento. No se disculpe. Tuve que elegir entre continuar la mentira o hacer lo correcto. Por primera vez en mucho tiempo, creo que elegí bien. Hablamos por casi una hora. Me cuenta cómo ha conseguido un pequeño trabajo enseñando español a ejecutivos franceses. Cómo vive en un cuarto diminuto, en un barrio alejado del centro de la ciudad. Cómo cada día es una lucha para reconstruirse desde cero. ¿Cuándo crees que regresarás a México?, le pregunto. No lo sé. Tengo miedo, papá. Miedo de enfrentar las consecuencias. Miedo de encontrarme con Alejandra o sus amigos. Miedo de mirarlo a los ojos después de lo que hice. El miedo nunca ha resuelto nada. Lo sé, suspira. ¿Me recibiría si regresara? La pregunta me toma por sorpresa. ¿Lo recibiría? ¿Podría realmente perdonarlo? No en mi casa, respondo finalmente. Pero podríamos vernos, hablar. El resto dependerá de tus acciones, no de tus palabras. Don Fernando ha puesto las cartas sobre la mesa. Eduardo está solo en París, enfrentando las consecuencias de sus decisiones. ¿Será capaz de redimirse realmente? ¿O esto es solo el comienzo de una nueva manipulación? La audiencia final contra Roberto y Carmen se celebra 3 meses después del enfrentamiento en París. Son condenados a 12 años de prisión por fraude, falsificación de documentos y abuso contra adulto mayor. Además, deben pagar una compensación sustancial. Alejandra no asiste al juicio. Según los reportes que recibo, ha regresado a México, pero vive con unas tías en Monterrey, lejos de Guadalajara. No ha intentado contactarme ni a Carlos. Eduardo permanece en París. Hablamos por teléfono ocasionalmente. Nuestras conversaciones son diferentes ahora, más honestas, más reflexivas. Me cuenta sobre su trabajo, que ha ido mejorando, sobre sus planes de estudiar francés formalmente, sobre cuánto ha aprendido de sí mismo en estos meses de soledad. Nunca le pregunté qué decía la carta, me dice un día. ¿Qué carta? La que me dio en París con las fotografías. Ah, esa carta. Hago una pausa. La leo casi todos los días. ¿Qué dice? No recuerdo exactamente qué escribí en ese momento de dolor y determinación, pero Eduardo parece haberse aferrado a esas palabras como a un salvavidas. No te quité nada. Solo detuve lo que tú me estabas quitando a mí. El dinero se puede recuperar. La confianza no se puede. Pero el amor de un padre, aunque herido, permanece. Depende de ti ahora
decidir qué hacer con esa última herencia que no pudiste vender. ¿Todavía tienes las fotografías?, le pregunto. Sí, están en un pequeño corcho en la pared de mi cuarto. Son lo único que tengo de mi vida anterior. 6 meses después del enfrentamiento en París, recibo una notificación del juzgado. La casa queda oficialmente asegurada a mi nombre, con una restricción que impide su venta o transferencia sin supervisión judicial. Es una medida preventiva para evitar futuros intentos de fraude. Lo acepto sin protestar, aunque me parece irónico necesitar protección legal para mi propia propiedad. El dinero extraído de mis cuentas empieza a reintegrarse lentamente. Eduardo envía una cantidad mensual pequeña desde París. No es mucho, pero representa un esfuerzo constante de su parte. Un día, recibo un correo electrónico de Eduardo con un enlace a un video. Es una entrevista que dio a un pequeño canal de noticias en línea dirigido a la comunidad mexicana en Francia. En ella cuenta su historia sin adornos ni justificaciones. Habla de cómo se dejó manipular, de cómo la ambición y el miedo nublaron su juicio, de las consecuencias, de la lección aprendida a un precio terrible. El video se vuelve viral en México. Pronto recibo llamadas de periodistas queriendo mi versión de la historia. Lo rechazo a todos. Mi dolor no es un espectáculo para entretener a otros. Carlos me visita una tarde, visiblemente preocupado por la atención mediática. Esto podría complicar las cosas, me dice. La gente está tomando partido sin conocer. Que hablen, respondo. Lo que pasó entre Eduardo y yo es asunto nuestro, no del público. ¿Has visto los comentarios? Muchos te apoyan, te ven como símbolo de dignidad ante el abuso. Otros, la minoría, defienden a Eduardo diciendo que fue manipulado. Ambos tienen parte de la verdad. Yo defendí mi dignidad, sí, y Eduardo fue manipulado, pero también eligió el camino fácil. Esa noche, mientras reviso álbumes de fotos viejas, suena el teléfono otra vez. Es Eduardo. Papá, disculpe lo del video. No pensé que se volvería tan público. ¿Por qué lo hiciste? Porque necesitaba enfrentar la verdad, decirla en voz alta, y tal vez ayudar a otros a no cometer mis errores. Está generando mucha atención. Lo sé. Me han ofrecido entrevistas pagadas, pero las he rechazado todas. No quiero lucrar con nuestra tragedia familiar. Siento una pequeña chispa de orgullo al escuchar esto. Al menos en esto, Eduardo muestra integridad. He estado pensando, papá. Quiero regresar a México. ¿Estás seguro? Las cosas no serán fáciles aquí. Lo sé, pero necesito enfrentar las consecuencias cara a cara. Reconstruir mi vida, donde la destruí. ¿Cuándo crees que vendrás? En unas semanas. Primero necesito resolver algunas cosas aquí. Después de colgar, me quedo viendo el teléfono. Mi hijo va a regresar. No sé si para bien o para mal, pero va a regresar. Y con su regreso vendrá la verdadera prueba de si todo esto, el dolor, la traición, la justicia, habrá servido para algo. Me pregunto si Esperanza estaría orgullosa de cómo manejé las cosas, si aprobaría mi mezcla de firmeza y compasión, si entendería por qué tuve que hacer lo que hice. Y mientras miro las estrellas desde mi patio, la misma casa que casi pierdo, siento que de alguna manera ella me da su respuesta. Un viento suave mueve las hojas del árbol como un susurro de aprobación. Hice lo que tenía que hacer, no por venganza, sino por justicia, no por rabia, sino por dignidad. Y ahora el resto del camino será decidido por las acciones de Eduardo, no por mis palabras o mis sentimientos heridos. Porque al final, como dice la carta que le di, hay una herencia que no pudo vender, la oportunidad de redimirse,
de ser mejor, de reconstruir no una fortuna, sino el carácter. Solo el tiempo dirá si sabrá aprovecharla. Las 3 semanas siguientes pasan con una mezcla de expectativa y ansiedad. La noticia del regreso de Eduardo genera sentimientos encontrados en mí. Por un lado, hay una parte de mí que anhela ver a mi hijo, la única familia que me queda. Por otro, el recuerdo de su traición sigue fresco, una herida que no ha sanado completamente. Carlos y Patricia han sido mis pilares durante todo este proceso. Una tarde, mientras jugamos dominó en mi patio, les comento sobre el inminente regreso de Eduardo. ¿Está preparado para verlo?, pregunta Carlos colocando una ficha en la mesa. No lo sé, respondo honestamente. Una cosa es hablar por teléfono y otra muy diferente tenerlo frente a mí. Patricia me mira con comprensión. Es normal sentir aprensión. Ha pasado mucho entre ustedes dos. Lo que me preocupa es que todo sea una actuación, confieso. Que este arrepentimiento sea solo otra manipulación. El tiempo lo dirá, dice Carlos. Las palabras pueden engañar, pero las acciones eventualmente revelan la verdad. 2 días antes de la llegada de Eduardo, recibo una llamada inesperada. Es Lucía del Consulado de México en París. Señor Mendoza, disculpe la intrusión. Quería informarle sobre algo relacionado con su hijo antes de que regrese a México. ¿Pasó algo malo? Al contrario, durante estos meses, su hijo ha estado colaborando extraordinariamente con nosotros. No solo proporcionó información sobre los negocios fraudulentos de sus suegros, sino que también ha estado ayudando a otros mexicanos en situaciones difíciles aquí en París. ¿Ayudando cómo? Principalmente como traductor voluntario en la sección consular. También ha organizado un pequeño grupo de apoyo para compatriotas que se encuentran en situaciones precarias. Gente estafada, abandonada o simplemente perdida en un país extranjero. La noticia me sorprende. Esta conducta no coincide con el Eduardo que trató de robarme. Me pregunto si es posible que haya cambiado realmente, o si esto es parte de una estrategia más elaborada para congraciarse conmigo. Quería que lo supiera, continúa Lucía. Su hijo ha mostrado un compromiso genuino en reparar el daño causado, no solo a usted, sino a la comunidad. Le agradezco la información y cuelgo pensativo. ¿Es posible una redención tan completa en tan poco tiempo? O tal vez el Eduardo honesto y solidario siempre estuvo ahí, temporalmente nublado por la influencia de Alejandra y sus padres. El día de su llegada amanece soleado. No voy al aeropuerto a recibirlo. Acordamos vernos en una cafetería neutral, un terreno medio que no carga con el peso emocional de mi casa, ni la formalidad de una oficina. Llego temprano y escojo una mesa al fondo, desde donde puedo ver la entrada. Pido café negro con canela y espero con los nervios de punta. A las 11:00 en punto lo veo entrar. Ha perdido peso. Su rostro, antes redondo y juvenil, a pesar de sus 40 y tantos años, ahora muestra líneas más definidas. Usa una camisa sencilla y jeans, nada como los trajes caros que solía usar desde que se casó con Alejandra. Me busca con la mirada y cuando me encuentra, veo una vacilación momentánea en sus pasos. Se acerca lentamente y se detiene frente a mi mesa. «Hola, papá». «Eduardo», respondo con un gesto. «Por favor, siéntate». Se sienta frente a mí. Por un momento, ninguno de los dos sabe qué decir. El mesero se acerca y Eduardo pide café con leche. «¿Cómo estuvo el vuelo?», pregunto, recurriendo a la conversación más inofensiva posible. «Largo. Dormí casi todo el camino», hace una pausa. «No he estado durmiendo bien últimamente». Lucía me llamó. Eduardo levanta la vista sorprendido.
¿Lucía de la embajada? Me contó sobre tu trabajo voluntario allá. Veo un ligero rubor en sus mejillas. No era nada extraordinario. Solo trataba de ser útil mientras descubría qué hacer con mi vida. ¿Y ya lo descubriste? Eduardo toma un sorbo de su café recién llegado antes de responder. Tengo algunas ideas. Quiero seguir enseñando español. Me di cuenta de que me gusta, y tal vez estudiar derecho. ¿Derecho? Nunca mostraste interés en eso. Las cosas cambian. Quiero ayudar a personas que, como usted, son vulnerables al fraude y el abuso. Lo miro con cuidado, buscando señales de engaño. No las encuentro. Sus ojos, antes evasivos, ahora sostienen mi mirada con una calma que no había visto antes. Eduardo, voy a ser directo. ¿Por qué regresaste realmente? En París estabas reconstruyendo tu vida, alejado de todo esto. Suspira profundamente. Regresé porque huir nunca fue la solución. Porque necesitaba enfrentarlo a usted, enfrentar lo que hice y asumir las consecuencias completas de mis acciones. Hace una pausa. Y porque, a pesar de todo, usted es mi padre, la única familia que me queda. ¿Has visto a Alejandra desde que regresaste? Niega con la cabeza. No, y no tengo intención de buscarla. Esa relación se construyó sobre bases falsas desde el principio. Ella me dejó tan pronto como dejé de ser útil para sus planes. Hablamos por casi 2 horas. Eduardo me cuenta más detalles sobre su vida en París, cómo sobrevivió con lo poco que tenía, cómo el trabajo voluntario empezó como una forma de distraerse y terminó convirtiéndose en algo significativo para él. Cómo la ruptura con Alejandra fue inicialmente dolorosa y después liberadora de una relación tóxica. Cómo gradualmente empezó a ver con claridad cómo había sido manipulado, sin que eso excuse sus propias decisiones. La responsabilidad siempre fue mía, dice con firmeza. Pude haber dicho no en cualquier momento. Pude haberle pedido ayuda, pero elegí el camino fácil, el deshonesto. ¿Por qué no lo hiciste? ¿Por qué no me pediste ayuda? Se queda pensativo por un momento. Creo que fue orgullo en parte. No quería admitir que había cometido un error casándome con Alejandra, metiéndome con su familia, y también había resentimiento hacia usted. Asiento lentamente. Después de que murió mamá, se encerró en su dolor. Yo también la extrañaba, papá. También sufrí, pero sentí que tenía que ser fuerte, que no podía mostrarlo porque usted estaba devastado. Sus palabras me golpean. Es verdad que después de la muerte de Esperanza, me hundí en una depresión profunda. Nunca pensé en cómo eso afectó a Eduardo. Lo siento, digo sinceramente. Nunca fue mi intención excluirte de mi duelo o ignorar el tuyo. Ahora lo sé, pero en ese momento sentí que me había abandonado emocionalmente. Ahí fue cuando conocí a Alejandra. Ella y sus padres me dieron la atención que sentía que me faltaba. Asiento, entendiendo por primera vez la complejidad de lo que pasó. No justifica sus acciones, pero al menos las contextualiza de una manera que no había considerado antes. ¿Dónde te estás quedando?, preguntó. En un hotel pequeño cerca del centro. Es provisional hasta encontrar un departamento económico. Nos despedimos con un apretón de manos incómodo. No estoy listo para más, y Eduardo parece entenderlo. Acordamos vernos la próxima semana. Durante los días siguientes, consulto con Carlos sobre la situación legal de Eduardo. Legalmente está limpio, me explica. La denuncia nunca lo incluyó directamente, y su colaboración con las autoridades ha sido bien vista por la Fiscalía. ¿Y la devolución del dinero? Va bien. Ha pagado regularmente cantidades pequeñas pero constantes. Muestra buena fe. Una semana después de nuestro primer encuentro,
Eduardo me llama. Suena agitado. Papá, me encontré con Alejandra. Fue casualidad. Estaba en una plaza comercial. ¿Y qué pasó? Me amenazó. Dijo que sus padres tienen amigos, incluso desde la cárcel, que me arrepentiré de haberlos traicionado. ¿Crees que es una amenaza real o solo palabras de rabia? No lo sé. Parecía bastante seria. Hace una pausa. No le estoy pidiendo nada. Solo quería que lo supiera. ¿Dónde estás ahora? En el hotel. Voy a hablar con la policía mañana como precaución. Ven a la casa, digo impulsivamente. ¿Qué? Ven a casa. Estarás más seguro aquí. Hay un largo silencio del otro lado de la línea. Papá, no tiene que hacer esto. No es por obligación. Es lo correcto. Esa noche, Eduardo llega con una pequeña maleta. Lo recibo en la puerta y le muestro el cuarto de huéspedes. No es su viejo cuarto, que permanece intacto desde que se mudó hace años. Es un espacio neutro, un nuevo comienzo. Los primeros días son incómodos. Nos movemos por la casa como extraños educados, pidiendo permiso para usar la cocina, hablando poco, evitando temas difíciles. Pero gradualmente surge una nueva rutina. Desayunamos juntos. Eduardo sale a buscar trabajo o a estudiar en la biblioteca. Yo continúo con mis actividades usuales, mis juegos de dominó con Carlos, mis caminatas en el parque. Una tarde, mientras preparo la cena, Eduardo entra a la cocina con expresión seria. Papá, necesito enseñarle algo. Me entrega una carpeta. Dentro hay documentos legales. ¿Qué es esto? Es una renuncia formal a cualquier derecho sobre esta casa o sus bienes. Un abogado amigo de Carlos la preparó. Quiero que sepa que no tengo pretensiones sobre su patrimonio. Eduardo ha regresado a casa, pero las amenazas de Alejandra crean nuevos peligros. ¿Podrá don Fernando realmente perdonar a su hijo? ¿Y será Eduardo capaz de demostrar que su cambio es genuino? Miro los documentos sorprendido. Esta acción no la esperaba y me conmueve profundamente. Eduardo no necesitaba hacer esto, pero entiendo lo que significa para él. Un acto simbólico de reparación, de reconocimiento del daño causado. Aprecio la intención, le digo, devolviendo la carpeta sin firmar los documentos, pero no es necesario. Insisto, papá, para mi tranquilidad también. Asiento y firmo. Cada uno se queda con una copia. 2 semanas después, Eduardo consigue trabajo en una academia de idiomas. No es mucho, pero es un comienzo. También se inscribe en clases nocturnas de derecho. Su determinación me impresiona. Una tarde, mientras limpiamos el desván, encontramos una caja con objetos de esperanza. Vestidos, joyas sencillas, cartas que nos escribíamos cuando éramos novios. Por primera vez, Eduardo y yo hablamos abiertamente sobre ella, sobre cuánto la extrañamos, sobre los recuerdos que evoca cada objeto. Nunca te dije cuánto la extraño, dice Eduardo, sosteniendo una fotografía donde aparecemos los tres en su graduación universitaria. Siempre tuviste ese derecho, respondo. Ella era tu madre tanto como mi esposa. A veces pienso que si ella estuviera viva, nada de esto habría pasado. Es posible. Esperanza siempre tuvo el don de mantener unida a la familia, de detectar problemas antes de que se volvieran graves. Era extraordinaria, dice Eduardo con voz quebrada, y la decepcioné terriblemente. Lo miro firmemente. Tu madre creía firmemente en las segundas oportunidades. Decía que la verdadera medida de una persona no está en sus errores, sino en cómo los enfrenta y se levanta después. Eduardo asiente, secándose una lágrima. Este momento compartido de vulnerabilidad marca un punto de inflexión en nuestra relación. No es perdón completo, pero es un paso significativo hacia la reconciliación.
6 meses después del regreso de Eduardo, recibimos noticias sorprendentes. La casa de Roberto y Carmen, en una zona residencial exclusiva, que había sido retenida como parte de la investigación, está siendo subastada para pagar a las víctimas de sus fraudes. Como principal afectado en el caso más reciente, tengo derecho a una compensación sustancial. No quiero ese dinero, le digo a Carlos cuando me informa. Es lo que legalmente te corresponde. Aún así, no me sentiría bien aceptándolo. Eduardo, que escucha la conversación, interviene. ¿Y si lo donara? Podría ir a alguna organización que ayude a víctimas ancianas de fraude. Me gusta la idea. En las siguientes semanas, investigamos y encontramos una fundación que proporciona asesoría legal gratuita y apoyo a personas mayores en situaciones vulnerables. Decidimos donar toda la compensación ahí. El día que firmamos la donación, uno de los directores de la fundación nos pregunta si estaríamos dispuestos a compartir nuestra historia como testimonio para otros. La gente necesita saber que no está sola, que hay una salida, incluso en las situaciones más difíciles, nos explica. Eduardo me mira esperando mi decisión. Después de todo, es una historia personal dolorosa. ¿Estás cómodo compartiendo esto?, le pregunto. Si puede ayudar a otros, sí. Lo haremos, respondo finalmente. Pero como historia de advertencia y esperanza, no como espectáculo. En los meses siguientes, Eduardo y yo participamos en pláticas organizadas por la Fundación. Él, desde su perspectiva, como alguien que cometió un grave error y busca la redención. Yo, desde mi experiencia como víctima, que encontró la fuerza para defenderse sin perder su humanidad. Cada vez que contamos nuestra historia, veo cómo resuena en otros. Veo lágrimas de reconocimiento en los ojos de personas mayores que han vivido situaciones similares. Veo comprensión en jóvenes que han sido arrastrados por influencias negativas. Un año después de su regreso, Eduardo se muda a su propio departamento. Es una decisión que tomamos juntos, reconociendo que necesitamos espacio para seguir creciendo individualmente. No es un distanciamiento, sino un paso hacia una relación más saludable. El día que se lleva sus cosas, me entrega un sobre ¿qué es esto? Ábrelo cuando me haya ido. Cuando Eduardo se va, abro el sobre. Contiene una carta y un cheque por el monto total que me robó, más intereses. La carta dice: Papá, este cheque representa el final de una deuda económica, pero sé que la deuda moral que tengo con usted es impagable. Cada centavo fue ganado honestamente, con esfuerzo y dedicación. Me tomó más tiempo del esperado, pero cumplir esta promesa era fundamental para mí. Le agradezco por no cerrar completamente la puerta, por permitirme demostrar con acciones que el hijo que usted crió sigue aquí, aunque se perdió por un tiempo. No pido perdón inmediato ni incondicional, solo la oportunidad de seguir reconstruyendo lo que quebré. Siempre recordaré sus palabras en esa carta. El amor de un padre, aunque herido, permanece. Eso ha sido mi ancla en los momentos más difíciles. Con amor y respeto, Eduardo. El cheque representa un sacrificio significativo para él. Sé que ha trabajado incansablemente, vivido de manera austera, para poder reunir esa cantidad. También sé que no lo hizo por obligación legal, sino por compromiso moral consigo mismo. Esa noche, mientras contemplo las estrellas desde mi patio, pienso en el largo camino que hemos recorrido, en la traición que casi destruyó nuestra familia, en el dolor que ambos sentimos, en la lenta, difícil, pero real reconstrucción que hemos logrado. Pienso en Esperanza y en lo que diría de todo esto. Casi puedo escuchar su voz diciéndome
que el verdadero valor de una familia no está en su perfección, sino en su capacidad de sanar heridas, de aprender de los errores, de reconstruirse desde las cenizas. Mi venganza, que nunca fue realmente venganza sino justicia, cumplió su propósito. No fue destruir a mi hijo, sino despertar su conciencia. No fue castigarlo eternamente, sino mostrarle que las acciones tienen consecuencias. Y en ese proceso, ambos aprendimos lecciones valiosas. Yo aprendí que la fortaleza no está reñida con la compasión, que defender mis derechos no significa endurecer mi corazón. Eduardo aprendió que el camino fácil eventualmente se convierte en el más difícil, que la verdadera riqueza no está en las cosas materiales, sino en la integridad. Al día siguiente, visito a Eduardo en su nuevo departamento. Es un lugar sencillo pero acogedor, reflejo de su nueva vida. Le entrego un sobre. «¿Qué es esto?», pregunta confundido. «Ábrelo». Dentro está su cheque, hecho pedazos, junto con una nota mía. «La deuda está saldada, no con este dinero, sino con tus acciones, con tu esfuerzo por cambiar. Usa esto para construir tu futuro. Es mi regalo para tu nuevo comienzo». Eduardo me mira. Sus ojos brillan con lágrimas contenidas. «Gracias, papá». Nos abrazamos por primera vez desde que todo comenzó. Un abrazo cauteloso al principio, luego más firme, más auténtico. No es un final de cuento de hadas. Hay heridas que nunca sanarán completamente. Confianza que tendrá que seguir reconstruyéndose día a día. Pero es un nuevo comienzo, y a veces eso es suficiente. 2 años después de la traición inicial, Eduardo se gradúa de su curso de Derecho y abre un pequeño despacho especializado en protección a adultos mayores contra fraude. No es casualidad. Es su manera de honrar la lección aprendida, de convertir su error en algo útil para otros. El día de la inauguración de su oficina, estoy ahí. No como el padre perfecto que perdona todo, sino como el hombre que aprendió que la justicia y el amor pueden coexistir, que poner límites es a veces la mayor demostración de cariño. Durante la pequeña ceremonia, Eduardo da un discurso. Este lugar existe porque creo en las segundas oportunidades, pero también en las consecuencias. Mi padre me enseñó que el amor verdadero a veces requiere decisiones difíciles, que proteger a nuestros seres queridos significa, paradójicamente, no permitir que nos lastimen. Dedico este trabajo a él, quien me mostró que la dignidad se defiende, que la justicia es posible y que el perdón se gana con acciones, no con palabras. Sus palabras me conmueven. No habla del hijo perfecto que siempre fui, sino del hombre que tuvo que tomar decisiones difíciles en circunstancias extremas. Esa noche cenamos juntos en mi casa, la misma casa que él una vez trató de vender. Ahora es el lugar donde compartimos una comida como padre e hijo, que han aprendido a respetarse mutuamente. ¿Crees que mamá estaría orgullosa?, me pregunta Eduardo mientras tomamos café con canela. Creo que estaría orgullosa de ambos, de ti por haber encontrado el valor de cambiar, y de mí por haber encontrado la fuerza de mantenerte cerca, sin permitir el abuso. Eduardo asiente. ¿Sabe qué fue lo más duro de todo esto? ¿Qué? Darme cuenta de que la persona que más daño me causó fui yo mismo. Usted solo puso un espejo frente a mí. Sonrío levemente. Y lo más duro para mí fue aceptar que a veces amar significa decir no, significa poner límites, significa elegir la justicia sobre la conveniencia. Nos quedamos en silencio cómodo, cada uno perdido en sus pensamientos. ¿Sabes qué aprendí, Eduardo? ¿Qué, papá? Que la venganza verdadera no es destruir al otro, es darse el valor de protegerse, de exigir respeto, de mantenerse íntegro,
aun cuando todo se desmorona alrededor. Eduardo sonríe con una mezcla de tristeza y comprensión. Y yo aprendí que las segundas oportunidades no se regalan. Se ganan día a día con decisiones conscientes de ser mejor. Levantamos nuestras tazas de café en un brindis silencioso. No por el pasado que no podemos cambiar, sino por el futuro que aún podemos construir. Afuera, la noche de Guadalajara es tranquila. En la distancia se escuchan los sonidos familiares de la ciudad que nos vio nacer, crecer, sufrir y finalmente sanar. Esta es nuestra historia, no de venganza, sino de justicia, no de odio, sino de amor con límites, no de perdón fácil, sino de redención ganada con esfuerzo. Y si Esperanza pudiera vernos ahora, creo que sonreiría. No porque hayamos vuelto a ser la familia perfecta que nunca fuimos, sino porque aprendimos que la verdadera familia no se define por la ausencia de conflictos, sino por la capacidad de enfrentarlos con honestidad, valentía y, sobre todo, con amor. «Papá», dice Eduardo cuando nos levantamos de la mesa, «gracias por no rendirse conmigo». «Gracias por no rendirte contigo mismo, hijo». Y en esas palabras está todo: el reconocimiento del daño, la aceptación de la responsabilidad, la gratitud por las segundas oportunidades y la promesa silenciosa de que, aunque el camino fue doloroso, valió la pena recorrerlo. Porque al final, como le dije en esa carta que cambió todo, el amor de un padre, aunque herido, permanece. Y a veces ese amor se manifiesta no en la permisividad, sino en la firmeza, no en ignorar las heridas, sino en exigir que sean sanadas. Esta noche duermo tranquilo en mi casa de Guadalajara, la casa que casi pierdo, pero que ahora es nuevamente un hogar donde las lecciones fueron aprendidas, donde la justicia y el amor encontraron su equilibrio, donde un padre y un hijo redescubrieron lo que realmente significa la familia. El círculo se cierra. Don Fernando ha demostrado que la verdadera venganza no es destruir, sino construir. Eduardo ha probado que la redención es posible cuando viene acompañada de acciones, no solo palabras. Pero aún queda un capítulo final. 3 años han pasado desde aquella mañana cuando don Raúl tocó mi puerta para contarme sobre las personas fotografiando mi casa. 3 años desde que descubrí la traición más grande de mi vida. 3 años desde que tomé la decisión más difícil que un padre puede tomar: defender su dignidad sin perder su corazón. Hoy, mientras escribo estas líneas en el mismo estudio, donde una vez revisé documentos falsificados, donde lloré la pérdida de la confianza de mi hijo, donde tomé la determinación de no permitir ser víctima, reflexiono sobre todo lo que hemos vivido Eduardo y yo. La casa de Chapalita sigue siendo mi hogar. Las mismas paredes que casi pierdo por la codicia de otros, ahora resuenan con risas diferentes. Eduardo viene a cenar los domingos. A veces trae casos difíciles de su bufete para que los discutamos. Hemos desarrollado una nueva forma de relacionarnos. Ya no como el padre que todo lo tolera y el hijo que todo lo espera, sino como 2 hombres que aprendieron a respetarse mutuamente. El trabajo de Eduardo en su despacho ha prosperado. Se ha especializado no solo en fraude contra adultos mayores, sino en mediar conflictos familiares donde el dinero ha dañado las relaciones. Me cuenta casos que me recuerdan dolorosamente al nuestro. Hijos que manipulan a padres ancianos, familias destruidas por la avaricia, ancianos que prefieren el aislamiento antes que enfrentar la realidad de ser explotados por sus propios seres queridos. Cada caso me enseña algo nuevo sobre lo que vivimos nosotros,
me dijo la semana pasada mientras tomábamos café en mi patio. Algunos padres nunca encuentran el valor de defenderse. Otros se vuelven tan duros que pierden para siempre a sus hijos. Pocos encuentran el equilibrio que usted encontró. No fue equilibrio, le respondí. Fue supervivencia. Fue la decisión de no morir en vida, permitiendo que me robaran no solo mi casa y mi dinero, sino mi dignidad como persona. Eduardo ha crecido en estos años, no solo profesionalmente, sino como hombre. El joven manipulable que se dejó llevar por los sueños de grandeza de una mujer ambiciosa se ha convertido en alguien que entiende el valor de la integridad. Ha tenido ofertas para trabajar en firmas grandes, con sueldos tentadores, pero prefiere su pequeño despacho, donde puede hacer la diferencia en la vida de personas vulnerables. ¿No extrañas la vida fácil?, le pregunté una vez. No era vida fácil, papá. Era vida prestada, construida sobre mentiras. Esto es vida real, ganada con esfuerzo honesto. Carlos y Patricia siguen siendo mis amigos más cercanos. Carlos, mi compañero de dominó, ahora también es abuelo, y a menudo me cuenta sobre sus nietos. Patricia expandió su práctica forense y ahora entrena a otros contadores para detectar fraudes financieros. Ambos fueron fundamentales en mi proceso de sanación, no solo legal, sino emocional. «Sabes que hiciste algo extraordinario, ¿verdad?», me dijo Carlos hace unos meses. «No solo te defendiste, le enseñaste a tu hijo una lección que le salvó la vida». No lo había visto de esa manera, pero tiene razón. Eduardo pudo haber seguido por el camino de la deshonestidad, volviéndose cada vez más corrupto, más alejado de los valores con que lo criamos Esperanza y yo. Mi decisión de poner límites, aunque dolorosa, lo obligó a confrontar quién era realmente y quién quería ser. Alejandra, según las noticias que llegan ocasionalmente, nunca se recuperó de la pérdida de su estilo de vida. Sus padres siguen en prisión y ella vive amargada, culpando a Eduardo por la destrucción de sus planes. No ha podido mantener un trabajo estable ni una relación duradera. La ambición sin escrúpulos, que una vez pareció darle poder, se convirtió en su propia prisión. No siento satisfacción por su caída, solo una profunda tristeza por una vida desperdiciada en la persecución de objetivos equivocados. Roberto y Carmen Vázquez fueron sentenciados finalmente a 15 años de prisión, después de que se descubrieran más víctimas de sus estafas. El dinero que robaron a decenas de familias nunca fue completamente recuperado, pero al menos ya no pueden seguir dañando a otros. La Fundación para Víctimas de Fraude, donde Eduardo y yo damos pláticas, ha crecido significativamente. Cada mes ayudamos a decenas de familias que viven situaciones similares a la nuestra. He aprendido que nuestra experiencia, aunque dolorosa, es más común de lo que pensaba. En estas pláticas veo reflejadas mis propias dudas y miedos en los rostros de otros adultos mayores. La vergüenza de haber sido engañados por sus propios hijos, el dilema entre el amor familiar y la autopreservación, la dificultad de poner límites cuando toda la vida han sido los proveedores y protectores. Mi hijo me está presionando para vender mi casa, me contó un hombre de 70 años la semana pasada. Dice que es por mi bien, pero he visto cómo vive desde que se casó con esa mujer. ¿Qué hago? Es mi único hijo. Ser su único hijo no le da derecho a robarlo, le respondí con la firmeza que he aprendido. El amor de un padre no significa permitir el abuso. A veces, la lección más amorosa que podemos dar es decir no. Estas conversaciones me han enseñado que lo que viví no fue solo una experiencia personal, sino parte de un problema social más amplio.
en una cultura donde respetamos profundamente a la familia, donde se espera que los padres den todo por sus hijos sin cuestionar, es difícil reconocer cuándo ese amor está siendo explotado. Pero he aprendido que hay una diferencia entre el amor y la complicidad, entre el apoyo y la permisividad, entre perdonar y permitir que te lastimen repetidamente. Eduardo ahora trae novias ocasionales a cenar. Son mujeres diferentes a Alejandra, trabajadoras, independientes, con sus propias ambiciones honestas. Veo cómo ha aprendido a valorar la autenticidad sobre la apariencia, la integridad sobre el dinero. ¿Piensas casarte otra vez?, le pregunté hace poco. Tal vez, respondió, pero ahora sé qué buscar en una persona. No belleza externa o conexiones sociales, sino carácter. Quiero a alguien que me ame por quien soy, no por lo que puedo darle. Esta evolución en su perspectiva sobre las relaciones es quizás una de las transformaciones más profundas que he visto en él. Mi salud, a los 71 años, sigue siendo buena. Los doctores dicen que el estrés de aquellos meses duros pudo haber afectado mi corazón, pero aparentemente la resolución del conflicto y la reconstrucción de mi relación con Eduardo han tenido un efecto sanador. Esperanza sigue presente en esta casa, en las fotografías que adornan las paredes, en los recuerdos que Eduardo y yo compartimos ahora, sin el dolor que una vez los acompañaba. A veces siento que ella aprobaría las decisiones que tomé, que entendería que defender mis derechos no significaba endurecer mi corazón. He pensado mucho en escribir un libro sobre esta experiencia, pero Eduardo me convenció de que estas pláticas en video, estos testimonios directos, llegan mejor a las personas que necesitan escuchar el mensaje. Su historia, papá, no es solo sobre usted y yo, me dijo. Es sobre todo adulto mayor que está siendo manipulado por sus hijos. Todo padre que confunde amor con permisividad. Toda familia donde el dinero está destruyendo las relaciones verdaderas. Tiene razón. Cada semana recibo cartas y mensajes de personas que han visto nuestros testimonios. Algunos me agradecen por darles valor para defenderse. Otros me cuentan cómo pusieron límites con familiares abusivos. Algunos más me escriben desde prisión, arrepentidos de haber estafado a sus propios padres, pidiendo consejo sobre cómo reconstruir la confianza perdida. Una carta en particular me conmovió profundamente. Era de una mujer de 60 años, cuyo hijo la había estado robando durante meses. Después de ver nuestro testimonio, encontró el valor para confrontarlo y buscar ayuda legal. Don Fernando, escribía, pensé que era mi obligación como madre soportar todo. Su historia me enseñó que también tengo derecho a vivir con dignidad en mis años dorados. Gracias por mostrarme que poner límites no significa dejar de amar. Estas respuestas me confirman que aunque nuestro dolor fue real y profundo, también ha servido para algo mayor. ¿He perdonado completamente a Eduardo? Es una pregunta que me hacen frecuentemente en las entrevistas. Mi respuesta siempre es la misma. El perdón no es un evento único, es un proceso continuo. Cada día que veo a mi hijo vivir con integridad, cada caso que ayuda en su bufete, cada conversación honesta que tenemos, es un paso más en ese proceso. El perdón no significa olvidar lo que pasó o fingir que no importó. Significa elegir construir sobre las cenizas de lo que se destruyó. Significa dar oportunidad para el crecimiento y la redención, pero sin ingenuidad. ¿Confío en él completamente? Todavía no, y creo que es normal. La confianza, como me dijo Patricia hace tiempo, se construye gota a gota y se puede perder en un instante. Eduardo lo sabe,
y no presiona para una reconciliación más rápida de la que naturalmente puede darse. Entiendo que la confianza sea lo último en regresar, me dijo hace unos meses. Solo espero vivir lo suficiente para demostrarle que el cambio es real. Y hasta ahora, sus acciones han sido consistentes con sus palabras. Mi consejo para otros adultos mayores que puedan estar viviendo situaciones similares es este. No confundan el amor con la complicidad. No permitan que la manipulación se disfrace de necesidad familiar. No tengan miedo de buscar ayuda, de poner límites, de defender lo que es suyo por derecho. También les diría que la justicia y el amor pueden coexistir, que proteger sus derechos no los convierte en padres duros o desamorados, que a veces la lección más valiosa que pueden dar a un hijo adulto es mostrarle que las acciones tienen consecuencias. Y para aquellos hijos que puedan estar considerando aprovecharse de sus padres mayores, les diría: el dinero que tomen se acabará. Las propiedades que vendan eventualmente perderán valor, pero la pérdida del respeto y la confianza de sus padres es algo que los perseguirá el resto de sus vidas. Eduardo me lo confirma cada vez que hablamos de esos meses oscuros. Lo que más lo atormentaba no era la pérdida del dinero o la casa, sino la mirada de decepción en mis ojos el día que descubrí su traición. Hoy, mientras termino de escribir estas reflexiones, Eduardo llega para nuestra cena dominical. Trae flores para la foto de Esperanza y un postre que sabe que me gusta. Son detalles pequeños, pero significativos. Durante la cena, me cuenta sobre un caso nuevo. Una señora de 80 años, cuyos nietos la están presionando para firmar documentos que no entiende. Le he dado el teléfono de Patricia para que la ayude con la investigación financiera. ¿Crees que podremos salvarla a tiempo?, me pregunta. Si ella quiere salvarse, sí, respondo. Pero tiene que tomar la decisión de defenderse. Nadie puede hacerlo por ella. Después de la cena, nos sentamos en el patio con nuestro café con canela. Eduardo me enseña fotos de un viaje que hizo a Oaxaca con su nueva novia, una maestra de primaria que parece genuinamente buena persona. Se parece un poco a mamá, comenta mostrándome una foto donde la chica sonríe rodeada de niños. Esperanza estaría feliz de verte con alguien que te ame por quien eres realmente, le digo. Nos quedamos en silencio cómodo, cada uno perdido en sus pensamientos. En la distancia, las luces de Guadalajara brillan en la noche. Esta ciudad nos ha visto crecer, sufrir y finalmente sanar. Papá, dice Eduardo finalmente, ¿alguna vez se arrepiente de la manera en que manejó todo? Lo pienso cuidadosamente antes de responder. Me arrepiento del dolor que ambos sufrimos. Me arrepiento de que llegáramos a ese punto. Pero no me arrepiento de haber defendido mi dignidad. No me arrepiento de haberte enseñado que las acciones tienen consecuencias. Y definitivamente no me arrepiento de haberte dado una segunda oportunidad. Eduardo asiente. Yo me arrepiento de haber lastimado al hombre que más me ama en este mundo, pero no me arrepiento de las lecciones que aprendí, por dolorosas que hayan sido. Esta es nuestra verdad, una historia de traición y redención, de justicia y misericordia, de límites y amor. No es perfecta, pero es nuestra y es real. Si esta historia los ha conmovido, no olviden suscribirse al canal y activar las notificaciones para más historias de vida que los harán reflexionar. Su apoyo es lo que nos permite seguir compartiendo estas experiencias que muchos prefieren mantener en silencio. Recuerden, el amor verdadero a veces requiere decisiones difíciles. La familia no significa permitir el abuso, y la dignidad, una vez perdida,
es muy difícil de recuperar. Gracias por acompañarnos en este viaje de Los consejos del abuelo, donde las historias reales enseñan lecciones reales. Y recuerden siempre, ustedes también tienen derecho a vivir sus años dorados con dignidad, respeto y amor verdadero. Buenas noches y que Dios los bendiga.